En Combarbalá, date el gusto de vivir una experiencia inolvidable. Cruz del Sur te invita a despertar tus sentidos. Visita el Observatorio Turístico Cruz del Sur. Ven a disfrutar un tour guiado que te hará descubrir los secretos del universo. Sé amigo de esta tierra y cómplice de sus cielos. Aprende y disfruta en Observatorio Cruz del Sur. Informaciones al 53 274 1854. Ubícanos en Plaza de Armas número 12 o en www.observatoriocruzdelsur.cl. Supermercado Mi Super, Monterrey 150 en Montepatria y Comercio 560 Combarbalá. Doctor Felipe de Salud Hospital Combarbalá conversó con nosotros y nos planteó diversos ámbitos del protocolo que tiene en este momento el Servicio Nacional de Salud de Combarbalá para todos nuestros habitantes. Banco del Estado informó hace pocos instantes lo mismo que ayer le planteamos, que tenemos que tener confianza, tenemos que tener además de eso mucha responsabilidad cuando vamos al banco. Es decir, la jefa de sucursal no se están tomando las medidas que deben tener todas las personas con respecto a estar en la fila del banco. Usted, para estar en la fila del banco, debe tomar a lo menos una distancia de 1 metro entre un cliente y el otro. Aquí se atocha todo el mundo y además llevan niños al banco. Eso es lo que nos comentó. Todo esto y mucho más le vamos a comentar en la presente edición. ¿Cómo le va? Soy Héctor Danilo Fernández Cisternas y comenzamos a revisar ya las noticias que están preparadas por nuestro departamento de prensa. Quiero saludar en primer lugar a Radio Progreso en frecuencia modulada, que a esta hora ya está con nosotros, a la radio del Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá, a Radio Norte Verde Ovalle, a los medios asociados de la región y de la provincia, quienes sacan nota del presente noticiario para el respectivo noticiario a las 13 horas de cada una de ellas, y especialmente a quienes llevan esta señal vía online hacia los 5 continentes. Bienvenidos a Combarbalá, provincia de Limarí, cuarta región, Chile. Y lo primero es lo primero. Se han dado diversos protocolos en la comuna de Combarbalá con respecto a cómo mantener la emergencia, todos los protocolos que ha entregado la ilustre municipalidad de Combarbalá a través del alcalde, el doctor Pedro Castillo, y su grupo de emergencia y cuidado ciudadano. Y además de eso, se incorpora también al protocolo el hospital de Combarbalá. Y tuvimos la oportunidad de conversar muy temprano con el doctor Felipe Mayra, director del hospital de nuestra ciudad, que está tanto en imagen y audio. Pudimos conversar con él para que nos comentara los protocolos correspondientes, sobre todo para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Además, qué está pasando con las dosis que corresponden a la vacuna para la influenza. Diversos tips que son muy interesantes, y además de eso conversamos algunos mitos que tiene la ciudad con respecto a algunas cosas que circulan a través de las redes sociales, que no todo es verdad, y eso está visto desde la parte ciencia médica. La academia y la ciencia médica están entregando algunas informaciones para que usted trate de informarse a través de los canales correspondientes y que sean efectivos. Son medidas que de una u otra manera pueden ayudar a que esta epidemia, este coronavirus, no se torne masivo. Ya sabemos que en nuestra región de Coquimbo estamos 0 pacientes, no tenemos mayores problemas. Hay algunos que están en observación, pero no están declarados. Sabemos que en el hospital de nuestra comuna de Combarbalá no tiene mayores problemas. Aquí en Combarbalá no ha existido ninguna persona con síntomas de coronavirus. Así es que vamos bien. Pero sí, el doctor Mayra nos reiteró, aquí los 15 días hay que mantenerlos en casa.
ir lo justo al supermercado, vale decir la mamá, el papá, pero los niños quedan en casa. No ir al Banco del Estado con familiares o personas que tengan más edad, tratar de cooperar con ellos, mantenerse en todas las filas de todos los servicios públicos, en especial las instituciones financieras, supermercados, etcétera, a lo menos 1 metro de distancia. Ayer pudimos recorrer el centro de la ciudad y hay partes que no se están cumpliendo estos protocolos. Y no se olvide, aunque seamos majaderos, que en Italia no hicieron caso de esto y lamentablemente ahora tienen gravísimos problemas. Hay personas que han perdido la vida y no han podido solucionar y cada día aumentan más los muertos. Entonces lo que nosotros queremos es que el Servicio Nacional de Salud, a través de su director, del doctor Felipe Mayra, director del Hospital de Combarbalá, conversar muchas cosas con él, y esto fue la entrevista de hoy en la mañana, que está en vivo y en directo. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme acá. Estamos muy bien, estamos tomando todas las medidas necesarias que vamos a conversar ahora respecto al coronavirus. ¿Cuáles son las medidas necesarias que está tomando el hospital de nuestra comuna de Combarbalá? Ya, uno de los principales puntos que estamos tomando de partida es el tema de la educación, que como estoy haciendo yo ahora tanto en radios como en redes sociales, estamos entregando información respecto al coronavirus, pero específicamente en el hospital se han tomado muchas medidas que se comunicaron a través del Facebook del hospital, en el Hospital Combarbalá. Hay varias medidas que si bien las podemos ir viendo a continuación, pero dentro de las normativas generales del ministerio respecto a los pacientes con sospecha de coronavirus, se están tomando lineamientos que son para derivar a los casos sospechosos cuando tengan como una clínica fundada y contacto con personas que tengan o coronavirus confirmado o sospechoso al hospital de Ovalle para tomar el examen respectivo del coronavirus. ¿Y en Combarbalá se puede tomar este examen o hay que hacerlo netamente en Ovalle? Si el paciente es un paciente sospechoso, es decir, que viene en la clínica y que es la fiebre, la tos, y efectivamente está en contacto con una persona que tenga o sospecha o confirmación de coronavirus, el paciente se tiene que trasladar. El paciente, pese a que no tenga clínica respiratoria grave, que no sea intubado ni cosas así, se traslada al hospital de Ovalle, que es ahí donde tienen el examen para la detección del coronavirus. Y el examen, hay dos tipos de examen. Uno que es el panel viral, que en el fondo te da una mirada general de todos los virus, y donde te puede salir coronavirus positivo. Y esa muestra también se manda después a un hospital o un instituto de salud pública que confirma si es el nuevo coronavirus o si es un coronavirus común y corriente. Dentro de todo esto, ¿en Combarbalá existen algunos pacientes con sospecha? ¿Cuál es la estadística que tienen ustedes durante estos días? Actualmente en el hospital de Combarbalá no ha habido ningún caso confirmado de coronavirus. Tuvimos un caso de un paciente sospechoso que se estableció la comunicación con la Seremi y con el instituto, con la Seremi, que viendo la información que otorgaba al paciente de los periodos donde había estado fuera del país, no coincidían con periodos de incubación o de certificación de coronavirus, por lo cual se descartó el cuadro. Hablemos de protocolos entonces, ¿cómo están los protocolos que se sigue el hospital de nuestra comuna de Combarbalá? Ya, efectivamente tenemos un plan de acción del hospital de Combarbalá que se toman, la idea general de todo esto es tratar de evitar de mayor forma todas las medidas que se toman son para evitar de que se junte gente en distintos espacios públicos o privados para evitar el contagio del virus. Es bien importante que la gente tome conciencia de que el virus actualmente estamos en una pandemia y en una fase de alerta sanitaria nivel 4. Lo que quiere decir que lo más probable es que el virus ya esté siendo transmitido de persona a persona en el país de Chile, en distintas localidades. Por lo cual hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para tratar de evitar el contagio lo más posible. Por lo mismo, en el fondo en el hospital de Combarbalá se han tomado muchas medidas que se presentan en la página, como le había dicho, del hospital de Combarbalá, pero las principales son las siguientes. Se cancelaron todas las atenciones que sean de atenciones prescindibles, como atenciones de morbilidad, controles crónicos, que en el fondo serían poner de riesgo a los pacientes. Por lo tanto, todas las atenciones se están tratando de hacer por vía telefónica. Todo esto en el fondo se va coordinando con el equipo de SOME o con la Oficina de Información de Reclamos y Sugerencias, la OIRS, que se presentan los números también en la página del hospital, en la página de Facebook. Para que tengan como un poco claro, les voy a leer un poco los puntos. Dice: los horarios de atención del hospital
van a ser desde las 6:30, que es la entrada de los guardias. Ahí los guardias solamente entregarán información a los usuarios. Y desde las 7:30 en adelante, el SOME llega a las dependencias del hospital para entregar información a los usuarios y el tema de las horas médicas o las consultas. Ahora, es bien importante de que traten de evitar, de todas formas, la llegada de forma presencial al hospital. Por lo tanto, se entregaron números de teléfono que están en la página también, se los voy a decir ahora mismo, para que hagan también las solicitudes por vía telefónica. Cuando tratar de evitar de todas las formas posibles llegar a lugares donde haya más personas para obtener la información, que se podría obtener de vía telefónica. Entonces, para que tengan una orientación, el mismo SOME, el número de teléfono es el 532-663487 o el 532-663467. Ahora es importante que tengan claro de que como esta información es nueva y hay mucha como información dando vuelta, es común de que ustedes llamen y el número de teléfono del SOME suene como constantemente como que están llamando y que no les contesten en primera instancia porque están atendiendo a otras personas. Cuando el SOME está hablando con otro paciente o otro familiar, pese a que ustedes llamen, igual suena como que estuviera tratando de conectarse, no suena ocupado ni cortado la línea. Entonces, para que tengan un poco de paciencia cuando estén haciendo sus solicitudes o su pregunta de información al momento de llamar. Dentro de todo esto, ¿le queda más? Sí, quedan muchísimos puntos. Respecto a las atenciones de policlínicos, se suspenden todas las atenciones en policlínicos, excepto los pacientes que estén en la terapia con anticoagulantes. Los pacientes que tengan sus atenciones anticoagulantes deben tomar las medidas que se hacen como bastante frecuentes en todas las atenciones. Llegan en la mañana, a las 8 de la mañana, confirman su hora con el SOME, se les toma el examen y tienen dos alternativas: o esperar hasta las 10 de la mañana aproximadamente a que tengan el resultado del examen y que sea atendido por el médico, o simplemente dejar su carnet de anticoagulante para que el médico le haga los registros de la terapia anticoagulante. Se están implementando varios lugares nuevos de espera para el tema de la vacunación de la influenza. Recordarles que la vacuna que se está administrando es solamente contra la influenza. En el fondo, actualmente no hay una vacuna que sea para el coronavirus per se, pero son todas estas medidas que se toman para evitar que en la campaña de invierno, en la temporada más alta de cuadros respiratorios, que son junio, julio y agosto, los pacientes, además de poder tener contagio con coronavirus, tengan un cuadro de influenza que podría generar como mayor complicación. Entonces, se implementaron dos lugares como para vacunación. Uno es el vacunatorio normal, que está ubicado al lado de la clínica de Niños Sanos, y se implementó también el Box Médico 1, que es el que está en la villa para vacunación. Ahí se separaron en dos grupos las vacunaciones, cuando los pacientes que sean adultos mayores o pacientes crónicos, ya sean diabéticos, hipertensos, etc., se atenderán en el Box Médico 1, donde se están entregando números para hacer la atención, y en el vacunatorio se está vacunando a el personal que sea o paciente pediátrico, o sea, niños chicos, o paciente embarazada. Se restringen harto también las visitas a hospitalizados. Solo se permitirá la entrada de un paciente a las atenciones acompañamiento de los pacientes hospitalizados, y solamente por 1 hora. Y a los pacientes, a los familiares o amigos que vengan a ver al paciente, se les entregará una ropa que es del hospital para medida de protección del contagio a los pacientes hospitalizados. De las atenciones, de los otros tipos de atenciones, los pacientes, por ejemplo, que ya tengan sus controles crónicos al día y que estén retirando sus medicamentos crónicos de forma normal, la farmacia estará abierta para la entrega de los medicamentos. Sin embargo, los pacientes que tengan sus controles crónicos con su carnet de medicamentos vencidos deberán solicitar una hora en SOME para que el médico les extienda la receta durante 1 o 2 meses, dependiendo de la ficha de cada paciente. Entonces, para los pacientes crónicos, si tienen algún problema de que se le acabaron los medicamentos, por favor llamar al SOME, los números que se dirigieron antes, o que pueden buscarlo en la página del hospital para agendar su hora con médico para la extensión de la receta. Hay otras medidas que también las pueden ver en la página, que son varias, así que les pido encarecidamente que las busquen a través de la página del hospital en Facebook para que se informen y vean las medidas que se están tomando. De todas formas, todas las medidas nuevas que se vayan poniendo se van a ir subiendo también en las redes sociales a través de Facebook, o se informarán a través del hospital también, o por estos medios. Doctor, nos llama bastante la atención con respecto
a las filas del Banco del Estado, donde haya en algunas oficinas públicas. Recién acabo también de darme cuenta donde se paga el permiso de circulación, que no se está respetando el metro que se solicita entre persona a persona. ¿Qué le parece esto? Efectivamente, hay medidas que son importantísimas tomar, en especial en estas semanas que vienen a continuación, que son las semanas críticas de la pandemia del coronavirus, que son las que estabas nombrando, en el fondo. De partida, si uno tiene algún trámite o alguna atención, alguna diligencia que hacer que no sea urgente, les pido encarecidamente que la suspendan, que simplemente no la hagan, no se pongan en riesgo ni pongan en riesgo al resto de las personas. Que si tienen que hacer alguna cosa que sea urgente, tratar de mantener la distancia mayor a 1 metro a las personas, al resto de las personas, ya que uno podría estar repartiendo el virus o la otra persona podría estar también repartiéndolo. Que traten de evitar el saludo a las personas como de forma dirigida, el darse la mano, el saludar de beso, tratar de dejar esas prácticas de lado por mientras. Que el lavado de manos de las personas sea constante, en el fondo agua con jabón, agua corriente normal, lavado de manos constante, varias veces en el día, siempre después de estar, si uno tiene que estar en contacto con una persona, posterior al contacto, también lavado de manos. En el fondo hay que tomar todas estas medidas de higiene y de precaución de forma seria y de forma organizada para tratar de evitar el contagio de la mayor forma posible. Así que les pido encarecidamente que todas estas instrucciones que se dan no son solamente para, en el fondo, molestar ni como sugerencias. En el fondo les pido que sean bien ordenados con estas medidas, porque son la principal forma de evitar el contagio del virus. Dentro de todo, el hospital de nuestra ciudad y su personal está protegido, doctor. Efectivamente, cuando tenemos casos sospechosos de coronavirus, tenemos la implementación completa para proteger al personal de salud y al paciente, como para prevenir el contagio de otras personas. En especial cuando tengamos que hacer, por ejemplo, traslados del paciente en el que uno tiene que estar a una distancia menor a 1 metro. Los funcionarios que vayan acompañando al paciente en el traslado tienen sus medidas completas, los guantes quirúrgicos, la mascarilla N95, que es la adecuada en estos casos para la prevención del contacto por gotitas, que es el medio de contaminación del virus, los delantales largos, los escudos faciales, las antiparras. Están todas las medidas disponibles para los funcionarios de salud para poder manejar a estos pacientes, ya sean en los traslados o hospitalizados en nuestro centro. Doctor, a nivel nacional esta cifra subió hace pocos instantes a 185, me puedo equivocar si o no, pero la escuché hoy en la mañana. ¿Esto va a ir como bola de nieve? ¿Cómo lo ve usted? Miren, los modelos matemáticos son bien catastróficos, en el fondo, que generan la información relacionada al contagio de la epidemia del coronavirus. Se estima que efectivamente el contagio va a ir aumentando y que a lo largo del año también va a persistir. En el fondo no es solamente un periodo de estas 2 semanas que vayamos nos salvamos o no nos salvamos del coronavirus, sino que durante el resto del año también estas medidas deberían seguirse, porque el coronavirus es un virus que va a estar de forma latente, en el fondo no va a ser como solamente estas medidas. Y efectivamente los modelos matemáticos en relación a la cantidad de pacientes confirmados que tenemos actualmente da para pensar de que la población que se va a contaminar va a ir creciendo y de forma acelerada. Por lo tanto, el principal problema del coronavirus es que la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus es baja. Pero si todas las personas, se estima que un 80% de las personas que están contaminadas, contagiadas con el virus, tendrán síntomas muy leves. Resfriado, fiebre, moco, síntomas leves que no requieran manejo de urgencia. Sin embargo, hay un 15% que sí va a requerir manejos más avanzados, ya sea hospitalización, oxígeno, medicamentos endovenosos, incluso en algunos casos usos de camas de mayor complejidad, como los pacientes que tienen que estar intubados o en unidades de tratamiento intensivo, etc. Entonces, si se ponen a pensar que el 15% de las personas que estén contaminadas van a necesitar esas medidas, si ponemos un número ficticio de 1 millón de personas que estén contaminadas, 150.000 van a necesitar estas medidas. Por lo tanto, 150.000 personas que lleguen todas juntas al mismo tiempo a la urgencia, independiente de la urgencia que sea, no va a dar abasto. Entonces, la gracia de todas estas medidas es hacer que la cantidad de personas que estén contagiadas se repartan a lo largo del año y que disminuya lo mayor posible,
para que el riesgo de mortalidad sea solamente por la infección por el virus y no también porque el sistema de salud no dé abasto. Porque allí también aumentaría el riesgo de la mortalidad por el virus. En el fondo, si tengo 15 pacientes, si tengo 15 camas de que puedo tener a pacientes para intubar hospitalizados y tengo solamente 10 ventiladores, tengo 5 pacientes que no voy a poder intubar. Entonces esos 5 pacientes, pese a que se podrían salvar por la infección del coronavirus, por la cantidad baja de recursos que... O sea, porque en el fondo en ningún sistema de salud de cualquier parte del mundo alcanza para cubrir al 100% de la población al mismo tiempo, van a haber personas que van a tener mayor complicaciones o que podrían incluso fallecer por la escasez de la posibilidad de atención, porque llegarían todos juntos. Entonces la gracia de todas estas medidas, que son mantener 1 metro de distancia, lavado de manos constante, todos los que había conversado antes, tratar de evitar el saludo, no saludar de beso ni de mano, todas estas medidas que estábamos conversando, fondos son para tratar de que la menor cantidad de personas estén contagiadas de forma simultánea, para poder dar la mejor atención a todas las personas que se pueda dar en el momento que estén contaminadas. Vamos a los mitos callejeros. Los mitos callejeros nos dicen de que el virus ataca a los adultos mayores especialmente y no a los niños. ¿Es efectivo eso? Miren, el virus no discrimina en relación a ni raza, ni grupo etario, ni ninguna de esas cosas. En el fondo, cualquier persona que sea susceptible al virus se va a contagiar con el virus. Ahora, lo que sí varía de grupo etario es la cantidad de síntomas o las repercusiones que podría tener el virus en la persona. Por ejemplo, efectivamente, personas que sean más jóvenes o más chicas, personas sanas, 20 años, 30 años, deportistas, etc., la probabilidad de que fallezcan por el virus es bajísima, 0,2%, 0,5%, muy poca probabilidad. La gran mayoría de esos pacientes van a tener síntomas normales, resfriado, mocos, congestión nasal, fiebre, tos, nada de gravedad. Pero efectivamente las personas que son adultos mayores, se ponen como rango sobre 65 años, sobre 70 años, o personas que tengan cuadros crónicos como diabetes descompensada, pacientes que hayan tenido infarto, fumadores crónicos, pacientes que tengan enfermedad respiratoria crónica, como los pacientes EPOC, todas esas personas, en el fondo, el virus puede generar mayores complicaciones, tienen mayor probabilidad de que tengan complicaciones por el virus, es decir, que necesiten hospitalización, que necesiten manejo de la vía aérea, que necesiten estar intubados en algunos casos. Entonces, pese a que la gente joven no vaya a tener riesgos como marcados por el coronavirus, igual son las personas que tienen que ser las más responsables posibles de tratar de evitar el contagio, porque pese a que a ellos no le pueda pasar nada, al abuelito de la persona o los familiares más cercanos, personas más frágiles, podrían tener complicaciones porque uno no los cuidó en el fondo. Otro mito es de beber agua caliente, agua hirviendo, cazuela, todas las cosas calientes. Dice que ¿mata o no mata el virus? Al final, como el consumo de cosas como calientes per se no mata el virus efectivamente, pero lo que sí sirve es mantener el cuerpo hidratado al final. Si uno se mantiene hidratado de forma constante, cuando el cuerpo se encuentra en una mejor condición para pelear contra el virus. Cuando si uno tiene cualquier, no sé, si uno tiene por ejemplo el auto sin benzina, en el fondo tiene menor utilidad que un auto con benzina. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si en el fondo el cuerpo está con sus mejores condiciones, está bien hidratado, está con el peso adecuado, está con los niveles de azúcar adecuados, etcétera, la presión adecuada, en el fondo un cuerpo que está en mejores condiciones para pelear contra algún virus o una bacteria. Vamos a la parte natural. ¿Qué se puede consumir en verdura, en el almuerzo, para que le dé más fortaleza al cuerpo y no se encuentre débil? Miren, específicamente para el caso de cuadros virales per se, no hay nada que sea mejor que lo otro o peor que lo otro. Lo que sí es importante es que la alimentación sea lo más sana posible, en especial con las personas que tengan ya problemas como de base, las personas que son dislipidémicas, que tengan el colesterol alto, los triglicéridos altos, cuando tratar de disminuir el consumo de los carbohidratos para mantener como niveles de sus exámenes más sanos, y las personas diabéticas o las personas hipertensas también tratar de disminuir el consumo de cualquier alimento que les vaya a disparar el azúcar o disparar la presión, como el consumo de la sal, por ejemplo, para, como les decía, tratar de mantener a los pacientes lo más compensados posible. Efectivamente, los pacientes que son los pacientes crónicos, que son los pacientes por lo general ya adultos sobre 40 años o los pacientes adultos mayores, son las personas que tienen mayor riesgo de sufrir
estos cuadros como cuadros más severos por el coronavirus. Entonces, las recomendaciones que nosotros le hacemos a todos los pacientes durante todo el año, de tratar de mejorar los exámenes, de tratar de mejorar la presión, de cuidarse de la alimentación, de hacer ejercicio, de no fumar, son puras medidas que en el fondo ayudan a tener un cuerpo más sano, a un paciente más sano y mejor preparado para evitar estos problemas. Finalmente, esta cuarentena, estos 15 días, como usted lo explica, nos vamos a enfrentar a la temporada invernal. Este virus supuestamente no aguantaría el calor de los 27 hacia arriba, pero en invierno, como hablaba, es bastante helado. Claro, nosotros básicamente tenemos en Chile una especie de suerte de que nos tocó vivir el principio de esta pandemia, en temporada de verano. En el fondo, ahí en el fondo como hace más calor, la gente no está conglomerada en la casa, no está encerrada, no mantienen las ventanas cerradas, cosas así. Se mantienen las casas más ventiladas, entonces tenemos una especie de suerte en ese sentido de tener menos riesgo para contraer el virus. Sin embargo, tal como tú dices, en el fondo cuando estemos en temporada de invierno, la gente tiende a mantener las ventanas cerradas para que no se escape el calor, tiende a quedarse más rato en casa como en conjunto, y también las medidas como que uno toma de higiene como en el fondo también son menores. Entonces, todas estas cosas que uno agrega en la campaña de invierno no son cosas que ponen en riesgo a las personas de contraer el virus de mayor forma. Entonces, siempre el llamado es a tratar de mantener las casas ventiladas, con las ventanas abiertas, que corra el aire para ir cambiando el aire constantemente. El lavado de manos, no puedo ser más enfático, es primordial en esta situación. Lavado de manos constante, siempre que uno esté en contacto, va a estar en contacto con una persona, o si toca alguna superficie que podría estar contaminada, también lavado de manos constante. Y una cosa que es muy importante en esta situación es tratar de evitar el contagio a otras personas de la mayor forma posible. La idea del tema de las cuarentenas o de quedarse en la casa es para evitar de que una persona le pueda contagiar el virus a la otra. Entonces, si usted está en su casa y no ha tenido contacto con ninguna persona que tenga un coronavirus confirmado o que esté en sospecha de coronavirus y tiene dolor de cabeza, tiene tos, tiene mocos, pero no está con una urgencia real, les pido encarecidamente que se queden en la casa, que se hidraten bien, que tomen paracetamol, que en el fondo tomen todas las medidas necesarias para tratarse en la casa, pero que no vayan de forma a los servicios de urgencia o de policlínicos, porque en el fondo si llegas a hacer un coronavirus y como les decía, en el 80% de los casos son síntomas leves, podrían estar como contaminando a otras personas o contagiando a otras personas de forma innecesaria, que podría evitarse completamente. Desde la academia y desde el mundo de la medicina, como médico, ¿existe la posibilidad de tener alguna vacuna con respecto a esto? Lo más probable es que a futuro se genere una vacuna contra el coronavirus, igual que pasó por ejemplo con la H1N1, que es de un tipo de virus respiratorio, que eventualmente se consiguió una vacuna. Lo más probable es que también del coronavirus a futuro también se genere una, pero lo complicado es que esta cepa del coronavirus era una cepa que estaba solamente en los animales antes, que mutó de pasar a los animales a poder contagiar a las personas. Entonces el sistema inmune del cuerpo no tiene ninguna información previa contra este tipo de coronavirus, por eso ha sido una diseminación tan rápida y con tanta sintomatología. Pero lo más probable es que eventualmente se pueda llegar a alguna medida mejor para tratar de evitar el coronavirus a futuro. Quiero agradecerle al doctor Felipe Mayra, director del hospital de nuestra comuna de Combarolá. Sabemos que en Combarolá no tenemos infectados, sabemos que en la región al parecer tampoco tenemos, y ojalá que estos próximos 15 días saltemos esta barrera, pero considerando de que esto puede seguir. Sí, efectivamente. De nuevo quiero ser bien enfático en que traten de ser responsables con esta información. Quédense en la casa si no es necesario, si no tienen ninguna urgencia como para solucionar el momento, traten de no salir. También el tema de los supermercados, traten de abastecerse solamente con las cosas necesarias en el tiempo que usted necesario. En el fondo, traten de evitar esto de llevarse todas las mascarillas, llevarse todo el confort, llevarse toda el agua, porque si lo piensan, en el fondo ya uno se puede llevar todos los recursos y quedar resuelto para 1 o 2 meses, pero si la persona al lado no tiene ninguno de los recursos para protegerse, igual es una persona que puede agarrar el virus e infectarnos eventualmente. Entonces, traten de ser responsables con la compra de las cosas que tengan. Como les había dicho, si tienen síntomas leves que en el fondo no sean una urgencia, traten de manejarse en la casa con paracetamol, hidratación, lavado de manos, como les había contado, evitar
ir a la urgencia de forma innecesaria para evitar el contagio de otras personas o el contagio propio del coronavirus. Y como les decía, ser bien responsable con evitar el saludo de mano, el saludo de besos, el lavado constante de manos, todas estas medidas que hemos conversado en este momento para evitar el contagio del coronavirus. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Protocolo, que no nos pase que pasó en Italia, por favor, quédense en casa, salgan la persona que está acá en el grupo familiar a comprar, compre lo justo y necesario. Recuerde que hay muchas personas que viven el día a día y ellos también tienen derecho a sobrevivir, por lo tanto tiene que ser más solidario. Ya, vamos a otro tema. El FOSI suspende hasta nuevo aviso algunos de los llamados a concurso que tiene y se inicia el fondo concursable para gremios y cooperativas de Cercotec. María Castillo ya está con nosotros para que nos comente este tema. ¿Cómo le va, señora María? Sí, muy buenas tardes. Sí, muy bien, aquí estamos ¿Sí? una vez más dando la información. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia y bueno, estamos aquí para darle una mala información. Hay mucha gente que estaba esperando, emprendedores, emprendedoras de nuestra comuna estaban esperando que hoy día se abriera las postulaciones al FOSI del Yo Emprendo. Ya nosotros habíamos hecho una convocatoria antes por redes sociales y también por este mismo medio y también de persona a persona. Lamentablemente por este tema del coronavirus, con todo el protocolo, los procedimientos que hay de prevención, también el FOSI estimó suspender las postulaciones a los Yo Emprendo hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Sí, no esto hay, que quede claro. Sí, hasta nuevo aviso. No hay fecha. No hay fecha todavía que nosotros podamos dar aquí a la audiencia. Por lo tanto, cuando nos llegue la información, la vamos a estar dando también por aquí, por este mismo medio y a través de las redes sociales e informando a las personas que van personalmente ahí a la oficina a consultar. Pero sí, el fondo que está de viento en popa es el concursable para gremios y cooperativas de Cercotec. ¿Cómo es esto? Sí, este fondo concursable se abrió ayer. Ayer estamos a 16 de marzo y el plazo de postulación es hasta el 3 de abril, hasta las 14 horas, por la plataforma www.cercotec.cl. Está dirigido tanto a los gremios como cooperativas, ¿ya? Así que todos los gremios, por ejemplo, el gremio de taxi, otro gremio de aquí de los artesanos de la piedra con barbarita, podrían postular a fortalecimiento, porque ya están constituidos. Ahora, si hay algún grupo nuevo, no sé, de agricultores o de otro rubro que se quieren, por ejemplo, la Cámara de Comercio podría perfectamente postular a este fondo a fortalecimiento. Ahora, si hay un grupo nuevo de personas que se quieren juntar y crear una cooperativa o un gremio, también lo pueden postular acá para poder costear todos los trámites con abogados, cooperativas, redacción de la escritura o de los documentos que tienen que hacer en notaría. Claro, porque para certificar que existe esta cooperativa tiene que haber una escritura pública. Correcto. Entonces, todos esos al ¿Y crear... los montos? Cuéntame los montos para gremios, el monto para creación de un gremio por primera es de 4 millones, ¿ya? Y para fortalecer, o sea, por ejemplo, si hay un gremio, por ejemplo, que ya está constituido, con todos sus papeles al día, y quiere, no sé, postular a algo, a un equipamiento, no sé, o ampliar o hacer alguna cosa de infraestructura, 6 millones. 6 millones. 6 millones de pesos. Con financiamiento del 10%. Se bajó este año, el año pasado era de un 20%. Este año lo bajaron a un 10%, o sea, tienen que poner menos plata. Solamente para gremios establecidos, gremios y cooperativas que existen en nuestra comuna de Combarón. Sí, las cooperativas, ahí los montos cambian también. Ya. Las cooperativas, para creación de una cooperativa, 8 millones. Y para fortalecimiento, 10 millones. ¿Ya? Correcto. También con financiamiento de un 10%, ¿ya? Entonces, de un aporte propio que sería. ¿Ya? Mañana vamos a repetir esta entrevista para que vayamos sabiendo un poco más de lo que está pasando en estos concursos. ¿De cuándo hasta cuándo es este concurso? Desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril.
hasta las 14 horas del 3 de abril, ¿ya? Muy importante eso. 16 de marzo al 30 de abril, ¿no? Al 3 de abril. Al 03. Se me Sí. dieron vuelta los números. Sí, 3 de abril. Ya. Abril del 2020. Los requisitos para postular están todos establecidos en las bases que están publicadas en la plataforma de Cercotec, www.cercotec.cl. Pero el requisito más importante, que el 50% de los socios, ya sea de un gremio o cooperativa, tengan iniciación de actividades ante servicio de puesto interno en primera categoría. El 50%, o sea, la mitad de los socios. Claro, hay muchos que están en primera categoría. Sí, es el más importante. Bien, pues antes que se vaya, yo quería hacer una consulta. Usted trabaja con muchas personas en la oficina de Odel. ¿Y se están cumpliendo la normativa, el protocolo de cuando se esperan el turno, que estén cada 1 metro para que no estén juntos? ¿Se cumple esa norma en estos momentos? Estamos en este momento implementando todas esas medidas de acuerdo a los instructivos que ha dado el municipio. Por lo tanto, ahí estamos esperando los insumos, estamos tratando, ¿cómo se llama?, de atender público en forma restringida. Por ejemplo, si vienen a firmar un documento, citarlos a una hora o un día específico, con eso. Pero la gente ya que viene a preguntar, por ejemplo, por un trámite, no sé, pues cuándo se va a abrir el FOSI o cuándo ya esas personas las estamos atendiendo en forma más restringida. Ojalá que las personas ¿Ya? que vienen del sector rural puedan ser atendidas, pero sí con los protocolos que corresponden. Sí. Cuando lleguen a una fila deben colocarse de su antecesor a 1 metro y a 1 metro de quien está en el otro lado también. Correcto. Para evitar Así que, todo esto. Sí, ahí estamos, estamos en este momento, como se dice, implementando todas esas medidas y para poderlas cumplir y evitar algún problema o qué sé yo, que alguien se Les quiero enferme de agradecer. Muchas coronavirus. gracias. Muchas gracias. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con la gente del Banco con Barbala, que nos vino a visitar a los estudios centrales, y pudimos conversar con ella acerca de las medidas de seguridad que le habíamos contado ayer sobre la superintendencia de los bancos. Si usted va y viene al Banco del Estado, no traiga niños. En cualquier sucursal del banco no pueden ingresar con niños. Tiene que respetar la fila, tal como lo comentábamos con la señora María, a 1 metro de cada una de las personas que lo antecede o los que están atrás. Trate de ser preciso en los trámites que va a hacer. Tenga por lo menos conciencia de que alguien puede tener este virus y usted lo puede tomar sin ni siquiera tener voz ni voto en la cosa, pero le puede llegar. Entonces, al estornudar, busque los protocolos que corresponden. De esa manera, el Banco del Estado tiene, como dijo ella, nosotros estamos con todo el cariño y la paciencia para poderlos atender, pero solicitamos que las personas tomen resguardo y seguridad dentro de estas grandes conglomerados, como cuando van al banco, mucha fila, tengan la amabilidad de colocarse a 1 metro de cada persona para así evitar todos estos contagios y no llevar niños, los adultos mayores, como también les pasamos este datito para el banco y sucursal de Combarrola. Parece que nos vamos. Nosotros nos vamos diciéndole muchísimas gracias, que tenga un buen día, cuídese usted, cuida a la familia, cuida a los amigos, cuida al vecino y manténgase en casa siempre, guíese por los canales oficiales para que le estén dando los instructivos, recibiendo los instructivos, revise, si tiene alguna duda, revise, si le sigue la duda, marque los teléfonos de emergencia y pregunte. En el preguntar no hay problema, hágalo. Una vez que usted revise, presente, ¿cómo se lo digo? Una vez que lo tenga, una buena tarde.